Bienvenidos al curso propedéutico de Ciencias Sociales. La Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Coordinación Sectorial del Fortalecimiento Académico, impulsa la evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior como una estrategia que permite conocer e identificar el grado o nivel de dominio de las competencias lectora, matemáticas, en ciencias sociales y en ciencias naturales que has adquirido en tu educación básica. El propósito es recuperar los aprendizajes esenciales y los conocimientos adquiridos en sus estudios de secundaria para que comprendan de qué y cómo se conforma y transforma su entorno social. El curso está diseñado en sesiones de 60 minutos para cada competencia. En esta primera sesión veremos los siguientes temas: causas que dieron origen a una civilización, rasgos culturales actuales, elementos sociales y cierre del caso entorno cultural. Te recomendamos tener a la mano tu manual del alumno de competencias en ciencias sociales, una libreta, hojas blancas, lápiz o lapicero y colores. Es importante que cada vez que realices una actividad pongas pausa mientras la realizas y respetes los tiempos. También es importante que identifiques la iconografía a utilizar: trabajo en casa, trabajo en aula, investigación, indicaciones y tiempo. Identifica correctamente tu libro de competencias en ciencias sociales. Es importante que consideres tu participación activa, tu trabajo colaborativo y exista una comunicación asertiva. Al mismo tiempo, no olvides tus valores a desarrollar: respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso y puntualidad. Comenzamos. ¿Por qué estudiamos historia? ¿Por qué es importante estudiar historia? Vamos a definir. Historia es el relato de los acontecimientos pasados, o es la narración de lo que ya ocurrió. Definiciones sencillas, definiciones complejas, definiciones cortas o definiciones largas, las podemos encontrar. Pero ¿por qué estudiar historia? Sencillo. Porque te permite una mejor comprensión del presente de la sociedad. Te ayuda a desarrollar un sentido crítico. Te aproxima a una metodología de una investigación científica. Te permite la comprensión del tiempo histórico y tiempo social. Enriquece tu capacidad de análisis, de síntesis y el desarrollo de la capacidad de formulación de teorías explicativas. Por eso y más, estudiamos historia. Vamos a empezar yéndonos un poquito al Distrito Federal. A lo mejor muchos de ustedes conocen Xochimilco, a lo mejor no, ¿sí? Sin embargo, te voy a decir algunas cosas de Xochimilco. Es una zona lacustre de la Ciudad de México, localizada en la delegación que lleva su nombre, con una superficie de 122 kilómetros. Su nombre en náhuatl significa campo de flores, desde la época prehispánica. Veamos este breve pero significativo video. A veces no hay que ir muy lejos para encontrar verdaderas maravillas que nos cautivan por su belleza e historia.
Y es que Xochimilco es uno de esos pocos lugares en el mundo en donde la naturaleza y el hombre se juntaron para formar uno de los ecosistemas más formidables. Hay un pequeño mundo totalmente diferente insertado al sur de la Ciudad de México. Es una muestra viva de lo que fue la vida en el Valle de México, cuando grandes lagos dominaban el paisaje y la vida humana. Este hermoso e idílico paisaje fue creado por los xochimilcas antes de la conquista española. Estos campos surcados por muchos canales en el pasado solamente eran las orillas de un inmenso lago de aguas poco profundas. Y es que estas tierras, llamadas chinampas, son pura creación humana. El proceso de creación de chinampas es uno de los procesos más ingeniosos, útiles y sorprendentes en la historia de la agricultura y poblamiento de zonas lacustres, no solo de México, sino del mundo entero. En aguas muy poco profundas, los xochimilcas llenaban barcazas de barro. Sobre estas cultivaban hortalizas y flores. Las barcazas se iban hundiendo y les echaban más tierra. Cuando tocaban fondo, se convertían en islas. Alrededor de la porción de tierra se ponían estacas y se sembraban árboles para evitar se desmoronase la isla. Con el paso del tiempo, Xochimilco fue creciendo a base de chinampas. Xochimilco significa milpa de flores. Aquí es frecuente encontrar campos de cultivo donde, efectivamente, las flores y las milpas crecen juntas. Estas estructuras de tierra normalmente eran rodeadas por ahuejotes, Salix bonplandiana, árbol del Valle de México y de sistemas lacustres. Hoy, viejos ahuejotes siguen manteniendo la tierra en su lugar y le imprimen al paisaje un sello característico de Xochimilco. Las chinampas requieren de continuo mantenimiento, especialmente sus orillas. Hoy quedan muy pocas personas que han heredado esos conocimientos ancestrales y cada vez hay menos jóvenes que aprenden una técnica tan útil y de la mano de la propia naturaleza. Xochimilco fue durante años el abastecedor de legumbres y flores de la Ciudad de México. Y aunque hoy no cubriría las necesidades de la inmensa ciudad, aún sigue proveyendo de productos de gran calidad a un gran número de personas. La chinampa fue hecha con el propósito de producir, de dar vida. Y ahora le estamos quitando la vida a la chinampa y nos estamos quitando la vida a nosotros. Mientras la chinampa exista, va a existir la Ciudad de México. Cuando la chinampa se acabe, la Ciudad de México va a perecer. Porque aquí se está filtrando agua al subsuelo, aquí se está generando aire, aquí se está regulando el clima. Aquí es, como ustedes lo oyen, es la cuna de muchas especies. De manera afortunada y muy oportuna, vemos salir de una chinampa un perro xoloescuincle que se sube a una chalupa. Hoy, Xochimilco parece proclamar y recordarnos su pasado prehispánico en cada momento, un recorrido a través de los siglos. Xochimilco es un mundo amenazado por el crecimiento urbano y la extracción de agua de pozos que podrían secar este patrimonio cultural de la humanidad. Se requiere de la voluntad de autoridades, lugareños y habitantes de la Ciudad de México. Y para lograr unir a las voluntades, se requiere conocer la fabulosa historia y el enorme valor cultural y ambiental de uno de los sitios más increíbles y extraordinarios del planeta. Una oportunidad para México es que sus chinampas se pueden conservar, restaurar y mantener, incluso crear algunas nuevas. Xochimilco es un rincón cultural y ambiental en peligro de desaparecer. Y hoy le toca a los habitantes de la Ciudad de México salir al rescate y protección de este tesoro de la humanidad. Ahí se los dejo de tarea. Ahora sabemos un poquito más de Xochimilco. Ahora te invito que vayas a tu manual del estudiante de las competencias de ciencias sociales y contestes las preguntas de tu página 9 y 10. Tienes 8 minutos. Para que exista una civilización, se requiere fundamentalmente un lugar de asentamiento que tenga las características necesarias para que se desarrolle. Nuestra siguiente pregunta será: ¿qué conoces de los orígenes prehispánicos? Para eso te invito a que investigues las estructuras sociales, políticas y económicas de los pueblos prehispánicos.
Esto te servirá más adelante. Leamos, identifiquemos y juguemos. En la presente lectura encontrarás datos importantes de las regiones o áreas culturales. Son 3. Mesoamérica, Aridoamérica, Oasis América. También encontrarás datos importantes de la llegada de los españoles. ¿Sabías tú que Tenochtitlan la denominaron la Venecia del Nuevo Mundo por sus canales y la majestuosidad de la ciudad? Continuando con la lectura, ahora se nos presentan los horizontes culturales. También son 3: preclásico, clásico y posclásico. Y al mismo tiempo se te presentan los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Aquí mismo encontrarás algunos datos de la ciudad de Teotihuacán. A partir de la tabla anterior, es posible ubicar cada una de las principales culturas mesoamericanas en su contexto temporal y espacial. Para ello debes realizar y reconocer las características políticas, sociales, económicas y culturales, con las actividades de la página de la 12 a la 16 de tu manual de competencias de ciencias sociales. Juguemos. Para poder jugar, lee la historia de Julieta, ayúdala a regresar con su familia, enfrenta los desafíos. Tienes que realizar las lecturas o ver los videos que se te presentan. Localiza las palabras claves. Y por último, utiliza el enlace para introducirte al juego. Historia, la ciencia del pasado. Retomemos algunos temas. Para lograr una mejor comprensión, debemos de saber por qué se le llama civilizaciones precolombinas. Pre, que significa antes, colombinas viene de Cristóbal Colón. Por lo tanto, se les llama precolombinas aquellas civilizaciones que nacieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, 1492. Un dato importante también es que Hernán Cortés llegó en 1519 y para 1521 ya nos habían conquistado. Como vimos, se nos presentaron 3 culturas muy importantes: los mayas, los aztecas y los incas. Las 2 primeras culturas las retomaremos más adelante, pues se encuentran dentro de nuestro territorio. México prehispánico. Los historiadores dividieron al territorio en 3 áreas culturales: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica se encontraba en la parte norte y algunos estados del sur de Estados Unidos. En ella se asentaron grupos humanos nómadas que se dedicaban a la caza y recolección de frutos, ya que el territorio era muy árido, no apto para la agricultura. Oasis América. Abarcaba el sur de Arizona, Nuevo México, Sonora y Chihuahua. Algunos ríos que corrían por esa región permitieron que surgieran algunas culturas. Escucha con mucha atención, pues esta es la zona más importante: Mesoamérica. Mesoamérica abarcaba el centro y sureste de México, así como el norte de Centroamérica. Esta área contaba con una alta variedad de suelos y climas,
propicios para la agricultura. Gracias a estas características, los pueblos de esta zona desarrollaron y compartieron una serie de rasgos culturales comunes como el ser sedentario, el cultivo del maíz como base de su alimentación, una religión politeísta, un gobierno teocrático, rituales como sacrificios humanos, el juego de pelota, el sistema calendárico, construcción de grandes templos y su sistema de numeración. Estas son las culturas prehispánicas más importantes de México. Olmecas. Los olmecas se ubicaron en la zona sur del país cerca del Golfo de México, en lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco, en el periodo preclásico que comprende desde los años 2500 a.C. y 200 después de Cristo. Durante su época rendían cultos a las montañas, cuevas y a la serpiente emplumada, al igual que al jaguar. Fueron grandes comerciantes y artesanos. Actualmente se han encontrado 17 cabezas olmecas que sobrevivieron al paso del tiempo y son prueba de su ardua labor artística. Son conocidos como la cultura madre, pues los registros les adjudican las primeras apariciones del calendario, la escritura y epigrafía en la región. Crearon esculturas, estelas y centros ceremoniales, de los que destacan la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Su nombre proviene del náhuatl, que significa habitantes de la región Ule. Mayas. Los mayas se ubicaron en el sur del país y en Centroamérica desde el periodo clásico entre los años 300 a 950 después de Cristo. Su organización territorial y política se asemeja bastante a un país actual, pues su modelo se desarrollaba bajo la idea de ciudades-estados. Fueron de las pocas civilizaciones de la humanidad que descubrieron el cero, por lo que se les considera como grandes matemáticos. Sus conocimientos también abarcaban la agricultura, la astronomía, la escritura, el arte, la arquitectura y su comprensión de la ecología. Fueron de las primeras culturas en realizarse perforaciones y tatuajes en el cuerpo. En sus centros se encontró información importante sobre deidades como Chac, Kukulcán e Itzamná. Realizaron además pinturas al fresco y eran grandes por su literatura. Construyeron pirámides, edificios y palacios. Sus principales centros fueron Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal y Kabah. Toltecas. Los toltecas se asentaron en el norte de la Ciudad de México, en el espacio que hoy ocupa el estado de Hidalgo, durante el periodo posclásico, es decir, entre los años 900 a 1521 después de Cristo. De hecho, en Tula se encuentra el centro más famoso de la cultura tolteca, llamado Tolán Xicocotitlán, donde puedes encontrar estatuas de piedra que reciben el nombre de Atlantes. Su nombre significa maestros constructores en náhuatl. Los toltecas fueron grandes artesanos, agricultores, arquitectos, astrónomos y comerciantes. Además, según investigaciones, su linaje se consideraba de respeto y autoridad. Descubrieron el amaranto y su influencia se dejó sentir en toda Mesoamérica, ya que era fácil de cultivar y distribuir. Teotihuacanos. Los habitantes de Teotihuacán se asentaron en la zona norte del centro de la Ciudad de México en el periodo clásico. Sus construcciones destacan por mantener una intención urbanística. La influencia de Teotihuacán abarca toda Mesoamérica, pues hipótesis señalan que fue una urbe cosmopolita en la que se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico. Aún hoy en día continúan las excavaciones de la ciudad, estudiando cuál podría ser su origen, pues la información que se tiene es muy escasa. Por ejemplo, su nombre original es desconocido. Los aztecas, quienes se toparon con la antigua ciudad, la nombraron Teotihuacán, que significa ciudad de los dioses. En sus cementerios se han encontrado registros sobre Quetzalcóatl, Tlaloc, Huehueteotl, Chalchiutlicue y Tezcatlipoca, que son importantes deidades. Sus pirámides se encuentran entre las más altas que aún se conservan en el continente americano. Los hallazgos señalan que realizaron pintura mural y emplearon el uso de la cerámica. Acolhuas. Los acolhuas fueron un pueblo aliado de los mexicas que eventualmente formaron parte del imperio en el periodo posclásico.
fueron de suma importancia por sus dominios de regiones estratégicas. Su jurisdicción abarcaba Texcoco, que es donde se encontraba su ciudad principal, en lo que ahora es la zona céntrica del país. Años antes de su alianza con los mexicas, lograron el control de una amplia zona que incluye la ruta comercial hacia el Golfo de México, es decir, la ruta huasteca. Realizaban censos, demarcaban territorios, tenían una organización política clara y creaban obras hidráulicas complejas. Su cultura era claramente superior del nivel barbárico al que se les atribuye erróneamente. Incluso se considera que habían alcanzado el mayor refinamiento cultural del altiplano central. Hasta la llegada de los españoles, fueron prósperos agricultores y concentraban grandes recursos. Mexicas. Los mexicas se ubicaron en toda la zona céntrica de México, extendiendo sus territorios de costa a costa. Fundaron su ciudad Tenochtitlan en la actual Ciudad de México en el año 1325 después de Cristo, periodo posclásico. Hacia el final de este periodo comenzó la decadencia del imperio con la llegada de los conquistadores españoles entre los años 1519 a 1521. En su tiempo eran grandes arquitectos y sabían distribuir de manera casi homogénea los recursos con sistemas de transporte, riego, fuentes públicas, etc. Construyeron en su ciudad pirámides y escuelas. Eran también grandes agricultores, militares, médicos, matemáticos y pensadores. Su organización social, así como su sistema de comunicación, se encontraba muy adelantado a su época. Contaban con calendario, emplearon la metalurgia con diferentes fines y se desarrollaron como la cultura más poderosa de todo el continente americano hasta la llegada de los españoles. Purépechas. El pueblo purépecha se estableció en el suroeste del país, en partes del estado de Michoacán, Guanajuato y Guerrero. Antes de su declive, hacia el final del periodo posclásico, entre los siglos XV y XVI, fueron una comunidad que resistió la increíble expansión del imperio azteca, en gran parte a sus formidables fuerzas de combate, pero sobre todo por sus armas de metal. Eran muy hábiles trabajando con la cerámica, el oro y el cobre. Cultivaban el maíz morado oriundo del Perú. De hecho, es una de las culturas de la región que más características comparten con las culturas de Sudamérica. Fueron grandes artesanos, se desarrollaron como grandes navegantes, diferenciándose en este aspecto de los pueblos presentes en el continente. Su lengua era única y poco común, lo que permitió en ese tiempo su permanencia en la región como un pueblo respetado. Totonacas. Los totonacas habitaron principalmente el estado de Veracruz y ciertas partes de Puebla hacia los años 800 después de Cristo. Sin embargo, su aparición data desde por lo menos 500 años atrás. En el periodo clásico tardío, su economía era agrícola y comercial. Tuvieron grandes centros urbanos como el Tajín, máximo exponente del esplendor de la cultura totonaca, Papantla y Zempoala. Elaboraban su ropa con fibras textiles naturales. Destacaron por sus habilidades en la creación de esculturas de piedra, la arquitectura monumental de barro y la cerámica, que además era muy variada. Fueron grandes artesanos, construían casas sin divisiones y con muebles sencillos de madera. Fueron una cultura pacífica, resolvían sus conflictos comúnmente con diplomacia. Sin embargo, hacia el final del Imperio Mexica, fueron grandes aliados de los conquistadores. Al igual que los purépechas, poseían un lenguaje privilegiado. Hoy en día se conoce que también fueron de las primeras civilizaciones en utilizar la vainilla con fines medicinales. Estas fueron solo algunas culturas importantes que se establecieron en el territorio de nuestro país. Aún hay muchas culturas por nombrar, así que si lo deseas, puedes compartir con nosotros en los comentarios algunos datos que hicieron falta. Todos somos hijos del maíz. Vamos a recapitular. Mesoamérica es la zona más importante. Te presento los tres horizontes culturales: preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico se desarrolla la cultura olmeca, conocida también como la cultura madre. En el clásico nace la cultura maya y teotihuacana. Y en el posclásico se desarrolla la azteca o mexica y los toltecas. Escucha con atención.
Los procesos para el desarrollo y conformación de una cultura en una civilización son diversos. No solo la ubicación geográfica y la localización de las diversas culturas que se asentaron en nuestro territorio son importantes. También la era, la época o etapa en la que surgieron, su forma de organización política, social, económica y religiosa, la cantidad de elementos culturales y de arte que los distingue, así como sus conocimientos científicos, y uno de ellos precisamente es el calendario, tan preciso y el cual podría enorgullecer a nuestra nación. Contesta las siguientes preguntas. De los 3 periodos de Mesoamérica, ¿cuál consideras que tuvo más elementos culturales? Siempre debes de justificar tus respuestas. ¿Qué elementos puedes ver sobre la conformación de una civilización? ¿Qué les permitió la sedentarización de sus pueblos? ¿Cuáles eran las actividades productivas que comenzaron a practicar los pueblos sedentarios? Tienes 5 minutos. Suerte. Ahora hablemos de la lengua, símbolo de identidad y pertenencia. El nombre de la lengua náhuatl proviene del náhuatl, que quiere decir hablar alto. El náhuatl parece que tuvo su origen en el siglo V de nuestra era, y los primeros que llegaron al Valle de México la empezaron a hablar durante el periodo preclásico. Los aztecas, a través de sus guerras y conquistas, la difundieron. En Tenochtitlan se les enseñaba a los jóvenes a hablar bien, a memorizar, cantar y recitar. Su función era asimilar la cultura, vivirla y transmitirla a sus descendientes. Con la llegada de los españoles al corazón de México, el idioma náhuatl cambiaría de manera significativa. Por un lado, comienza el desplazamiento por la lengua española. Sin embargo, los españoles se dieron cuenta de la importancia que tenía la lengua y prefirieron continuar con su uso que cambiarla. La desaparición de la lengua para el año 2000 se debe al proceso de marginación combinada con las tendencias a la migración a las zonas urbanas y a los Estados Unidos. Ya para el 2020, en los últimos años, el idioma está ganando cada vez más popularidad. México se le conoce por su riqueza gastronómica y sus grandes tradiciones. La gastronomía tradicional mexicana que conoces actualmente integra elementos como el maíz, el chile, el frijol, el nopal, el cacao y algunos insectos como el gusano de maguey o los escamoles, que a lo largo del país son procesados para producir diversos alimentos que se constituyen como arte y cultura de la cocina mexicana. Esta riqueza gastronómica es producto de un largo proceso histórico que es posible estudiar en distintos periodos como el prehispánico, el colonial, el independiente y el moderno. Aquí se te presenta una tabla y te da algunos ejemplos de cada una de esas etapas. ¿Sabías que el maíz es originario de México? Gracias a los restos de semillas hallados en Teotihuacán, Puebla, sabemos que existe desde hace 7,000 años. Los mesoamericanos utilizaban el maíz no solo para la alimentación, sino también como parte importante de sus ceremonias religiosas. Por ejemplo, los mexicas adoraban a la diosa del maíz. En el libro El Popol Vuh se cuenta que el hombre fue creado por los dioses con el maíz, y fue a partir de la conquista cuando el maíz o este cereal salió de nuestro continente para sembrarse poco a poco en todo el mundo. ¿De qué formas consideras que impactó la domesticación del maíz en las civilizaciones prehispánicas? En la actualidad,
¿Qué importancia consideras que tiene el maíz y por qué? ¿Habías escuchado sobre el Popol Vuh y el mito de la creación del hombre? ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre los cultivos en Chinampas, en Xochimilco, con los cultivos que se desarrollan en tu región? ¿Sabías que existe la leyenda del maíz? Esta historia es antigua y muy hermosa. Te invito a que la leas. También te invito a que contestes el crucigrama Historia, riqueza del pasado, que está en el apartado de educaplay.com. También te dejé el enlace en un PDF que dice enlace sesión 1. Continuemos recordando un poco. Nos vamos a enfocar en la época prehispánica, pero antes te debo decir que la época colonial y siglo XX la vas a necesitar en el transcurso de la semana. Época prehispánica. Clases sociales. Está su pirámide social y en la cúspide encontramos al emperador. Le sigue la nobleza y los sacerdotes. A continuación los comerciantes y mercaderes, los agricultores y artesanos y por último los esclavos. Su religión, politeístas. ¿Qué significa politeísta? Poli, muchos, teísta, dioses. O sea, muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Gobierno, teocrático. Teo, que significa Dios, gracia, poder. El poder estaba a manos del sacerdote. En la educación tenemos al Tepozcali, que era la escuela en donde les enseñaba el uso de las armas, también a desarrollar sus habilidades para la guerra y la caza. El Calmecat, destinado solamente para los nobles. Ahí les enseñaban maestros que eran sacerdotes y que les llamaban antigua palabra. Les enseñaban con castigos y penitencias. Había una tercera escuela, la del pueblo. Sin embargo, estas tres escuelas se basaban en valores, en tradiciones, en religión, en la importancia de la guerra, para que todo esto lo comprendieran como pueblo. En economía, su base era la agricultura. Recuerden que el producto más importante, el maíz. Un poco de cultura no nos hace mal. ¿Qué se está presentando? ¿Afecta a la sociedad la etiqueta de clases sociales? Aquí tenemos a Carlos Marx y su manifiesto de la lucha de clases. Recuerda que el muralismo fue un movimiento artístico que surgió en México en la década de 1920. Los artistas que participaron en él intentaron plasmar su visión sobre la identidad nacional y la situación social y política del país. El muralismo se distinguió por tener un fin educativo que pretendía difundir parte de la cultura y vida mexicana a un público masivo, por lo que la mayoría de las obras se realizaron en las paredes de edificios públicos. Aquí presentamos algunas de esas obras. Dr. Al, Siqueiros, entre otros.
Entorno cultural. Lengua indígena, herencia de nuestros antepasados. Véase la importancia de nuestras raíces prehispánicas. Te invito a que hagamos juntos la siguiente lectura. Vamos a hablar nuevamente de Xochimilco, de sus chinampas, de su traza, de sus ríos, de sus cerros, de sus ciudades, de qué ha pasado en estos 3 siglos, cómo se ha ido deteriorando y cómo la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas la ha tomado bajo su protección. Reflexiona el cuestionario de la página 30 y 31 de tu Manual de Ciencias Sociales. Aquí se presentan las principales lenguas indígenas de México con más hablantes. Tenemos, por ejemplo, el náhuatl, le sigue el maya y las lenguas mixtecas. En México son 68 lenguas indígenas con 364 variables o dialectos. ¿Cuál hablas tú? ¿Conoces algunas palabras? Te invito a que investigues. Es importante que investigues más palabras, nombres de lugares, personas, ríos, etc., provenientes de alguna lengua indígena. Y te darás cuenta que están muchas de esas palabras en nuestro uso cotidiano. A continuación te dejo la actividad de cierre. ¿Qué acciones tomarían para rescatar lugares con riqueza natural y cultural como Xochimilco en nuestro país, desde el punto de vista personal, comunitario, político y económico? También te dejo la bibliografía utilizada y los enlaces de algunos libros de texto correspondiente al área de historia. Te invito a continuar con tus sesiones y te comparto un bello poema de Nezahualcóyotl. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre. Conalep me llena de orgullo. Bienvenido a ser parte de esta familia Conalep.